Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 1 al 4, dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, vinieron a Jesús, ¿no? Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Decí conmigo señal. Más fuerte, señal. Mas él, Jesús, respondiendo les dijo: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Es evidente, hermanos, que Jesús llegó a un momento en su ministerio que literalmente se cansó de las actitudes hipócritas y maliciosas de aquellos religiosos que, viendo el poder de Dios, le seguían exigiendo señales a nuestro Señor Jesucristo. La palabra señal es una palabra muy interesante, deriva del término griego semaion, que quiere decir algo que se indica, una marca, una dirección, de la cual viene nuestra palabra castellana semáforo. Y lo concreto es que hasta ese momento Jesús había hecho infinidad de señales para que la gente pudiera entender quién las estaba haciendo, o sea que eran señales del reino, señales que anunciaban a Jesús como Mesías. Pero la hipocresía espiritual de los religiosos provocaba algo así como una adicción a las señales, ya que viendo todo lo que veían, querían una indicación más directa que Jesús era la persona que decía ser. Pero Jesús se planta en Mateo capítulo 16 y dice algo que por lo menos, hermanos, yo creo, o sea, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada otra señal que la de Jonás. Decí conmigo Jonás. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando cantamos? Es bueno que haya niños hoy para que vuelvan a descubrir ese personaje que nos quedó grabado a muchos de nosotros de nuestra más tierna infancia. Jesús habla de Jonás. Jesús dice, la única señal que les será dada a esta generación mala y adúltera es la señal de Jonás. Ahora, para que no nos compliquemos mucho en esta noche, la primera impresión que Jesús quiere dejar con la señal de Jonás es el hecho de que como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Jesucristo también iba a ir a las profundidades por 3 días e iba a resucitar de los muertos. Esta es la primera aproximación, la primera intencionalidad que Jesús tuvo cuando habló de la señal de Jonás. Pero lo cierto, queridos, que Jonás es un libro en el Antiguo Testamento. Lo cierto es que la Biblia habla de Jonás. Y siendo así, es muy importante que el pueblo que se dice cristiano y que sigue a Cristo ponga mucha atención en la señal profética. De esto quiero hablarte en esta noche y el domingo que viene, si el Señor así lo permite. Es muy importante que podamos entender por qué en su plan divino Dios mandó a Jonás y por qué Jesús dice claramente: la única señal que a partir de ahora voy a dar es la señal de Jonás. Lo primero que tenemos en la historia de Jonás, y si estás con tu Biblia te aconsejo que vayas al libro de Jonás en el Antiguo Testamento, es la declaración de una misión. En el capítulo 1 de Jonás, en los primeros 2 versículos, dice la palabra del Señor que vino de palabra de Jehová a Jonás
hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el capítulo 3, la vida de Jonás post gran pez, o después de que el pez lo vomitó, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Primera verdad que te quiero declarar: Dios nos salva para cumplir una misión. Dios te salvó para que tú cumplas una misión. Es muy sencilla la ecuación. Si Dios no tuviera una misión para ti, para mí, para su pueblo, lo primero que tendría que hacer después del día que vos recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador es darte un infarto al miocardio y que partas de este mundo, o algún proceso de muerte parecido. ¿Por qué? Porque es evidente que si el propósito de Dios es simplemente tu salvación eterna, en el momento que eso se concreta por la gracia de Dios y por tu respuesta, ese sería el propósito de tu vida. Pero ¿por qué te deja vivo? ¿Por qué deja que sigas atravesando este valle de la vida de la manera que Él te lo traza? Precisamente porque tiene una misión. Dios diseñó un plan colectivo para nuestra vida y también un plan personal. Ahora, por favor, este es el momento en que vayas prestando mayor atención, mayor concentración. Tu objetivo personal, tu plan personal, tus sueños personales siempre son sueños que deben estar alineados con el sueño más importante, que es el sueño de Dios. ¿Cuántos escucharon alguna vez el nombre del predicador Rick Warren? Vida con propósito, iglesia de propósito. Ahora yo te voy a hacer una pregunta media tramposa, pero vamos a ver si la respondes bien. ¿Qué libro primero escribió Rick Warren? ¿Una iglesia con propósito o una vida con propósito? No, ni no. El primer libro que escribió es Una iglesia con propósito. Y luego escribió Una vida con propósito. Y cuando a él le preguntaron por qué escribió primero Una iglesia y después Una vida, ahora lo gracioso del caso, ¿sabe cuál es? Que cuando escribió Una iglesia con propósito vendió nada más que 50.000 ejemplares. Cuando escribió Una vida con propósito vendió más de 4 millones de ejemplares. Ahora, cuando le preguntaron por qué había sido primero una iglesia con propósito, ¿no era más importante una vida con propósito? Y él respondió de una manera muy sencilla: es que los planes colectivos y redentivos de Dios para su pueblo son mucho más importantes que los planes personales para vos. Y que si vos sos un creyente, si vos sos alguien que forma parte del pueblo de Dios, todos los sueños que podás llegar a tener son importantes, pero tienen que amoldarse y alinearse al plan colectivo que Dios tiene para su pueblo. La palabra asegura que Dios cumplirá su propósito en ti, no el tuyo, sino el de Él en ti. No me mires así, mira la Biblia. Salmo 138:8. Dios cumplirá su propósito en ti. Por esto este hombre, Rick Warren, escribió primero Una iglesia con propósito antes que Una vida con propósito. Porque es evidente que nosotros hemos sido llamados en un contexto de un pueblo, en un contexto de algo colectivo, no individual. Lamentablemente, la enfermedad de este tiempo es hacerle creer a los creyentes que más allá de cualquier propósito colectivo, lo importante es tu vida, lo importante son tus sueños, lo importante es lograr lo que vos querés hacer. Eso que suena tan lindo es un problema a la hora de compararlo con el sueño y el objetivo y el propósito y el diseño colectivo que tiene Dios. Colectivamente, como cuerpo, como iglesia,
tenemos una misión a la cual el Señor no ha renunciado. El Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora quiero decirte esto no cambió. Sigue igual. Pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, cualquier dirección que tome la iglesia, cualquier moda que siga, cualquier ministerio que se levante, vos vas a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20, y vas a seguir diciendo lo mismo. Marcos lo dice de otra manera: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes y no les hará daño. O sea, señales a los que creen cuando cumplen el desarrollo de la misión de predicar ese Evangelio de Jesucristo. Hermano, en Hechos 1:8, el Señor le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era tal el concepto de la iglesia y de la misión que tenían que realizar, que el apóstol Pablo, cuando tuvo que dar testimonio, una de las primeras cosas que le dice a un rey llamado Agripa, ¿sabe cuál es? No fui rebelde a la visión celestial. Él entendía que su vida tenía una misión. Ahora, ¿qué pasa con Jonás? Jonás, lisa y llanamente, en segundo lugar, rechaza la misión. El rechazo de una misión. Y quiero hablarles, mis hermanos, de un tema desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista del carisma, muy poco simpático, y que es el tema de la rebeldía. El tema de lo que ocurrió a Jonás. Acordate que estamos en esta noche hablando de algo que Jesús le dijo que no iba a dar otra señal que no sea la de Jonás. O sea, estamos concentrándonos en la palabra de Jesús. La rebeldía. ¿Cuál es la definición de la palabra rebeldía? Se aplica a la persona que se rebela o subleva como contra algo o contra alguien. Se aplica a la persona o al animal que es difícil de educar, dirigir o continuar o controlar porque no hace caso de lo que se le manda. La palabra rebelde, en otra de sus acepciones, es el que se rebela, es el desobediente, que no se rinde a los obsequios de nadie. Se dice también como sustantivo de la persona que se opone al poder o la autoridad. Y en otra acepción, persona difícil de dirigir o controlar. ¿Conoces algún rebelde por casualidad? Ahora, ¿cómo fue el proceso o el procedimiento que Jonás desarrolló para poner en evidencia su rebeldía? Una vez que definimos la rebeldía, tenemos que ver cómo obró, cómo actuó. Dice la palabra de Dios que luego de recibir la palabra, Jonás intenta huir de la presencia de Dios. El versículo 3 y el versículo 10 nos dicen esto: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y el versículo 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. O sea, era gracioso lo que había ocurrido. Había entrado Jonás al barco y empezaron a charlar y le dijeron: ¿qué estás haciendo acá? Ah, miren, yo estoy huyendo de la presencia de Jehová. No me digas, ¿para dónde vas? Para Tarsis. ¿Por qué? Y porque Jehová está en el otro lado.
Jehová me mandó a Nínive, pero yo legalmente, como corresponde, no estoy viajando de polizón, pagué mi pasaje y me voy a otro lado. ¿Por qué? Porque él, ¿entendé bien? Y miren qué interesante que es esto, creía que si estaba en la presencia del Señor, ¿qué iba a hacer Dios? Iba a hacer algo que hace cuando alguien se mete de en serio en la presencia del Señor. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor cuando vos te metes en su presencia? ¡Habla! Por eso es que muchas veces, y perdónenme hermanos si rompo en esta noche un paradigma, muchas veces no estamos en la presencia del Señor. Porque creemos que estar en la presencia del Señor es estar en un estado catalítico, en un estado místico, en un estado así de donde no pasa absolutamente nada y donde tenemos que crear una sensación de paz. Pero yo te digo esto, cada vez que había alguien, este tipo no era idiota, este tipo no era un demente, este tipo era muy inteligente, este amigo Jonás era muy inteligente y sabía que si se mantenía en la presencia de Dios, Dios iba a hablar. Ahora, escuché una cosa, por favor, entendé bien esto. Dios no se contradice, decí conmigo, Dios, de vuelta, Dios. Por eso es que vos ya tenés que crecer en este año 2016. Y cuando escuchás una palabra de alguien que te dijo, Dios me dijo esto, y a los 10 minutos te dice, Dios me dijo una cosa totalmente diferente a la que te dijo 10 minutos antes, es porque Dios no habló. Porque Dios no se contradice. Jonás decía, Nínive no. Ahora, ¿sabes por qué decía Nínive no? Y vos me estás repitiendo, y pastor, lo está diciendo usted, es un rebelde. Sí, pero este tenía razones. Decí conmigo, la gente de Nínive era mala. Ay, pastor, pero hay gente mala y en todos lados. Esto era más malo. Si vos investigás un poco, esto era más malo. El vecino que tenés en tu casa, al lado de tu casa, puede ser malo, pero no tan malo como lo de Nínive. Un ninivita cuando mataba a alguien, no lo mataba y lo dejaba ahí, le arrancaba los ojos, le arrancaba la lengua, le arrancaba las tripas. ¿Por qué? Porque era malo. Y cuando vos lees en la Biblia que la maldad llegó a la presencia del Señor, es porque ya está en una zona de catástrofe. El único caso que repite el Antiguo Testamento de algo similar, ¿sabés cómo se llamó en las ciudades de qué? Sodoma y Gomorra. Este hombre sabía que si se mantenía en la presencia de Jehová, Jehová iba a hablar y le iba a repetir lo mismo. Nínive, no, Turdera, Nínive. No, Avellaneda, Nínive. No, Punta Alta, Nínive. Porque Dios no cambia. Ahora, hermano, ¿entendés bien? Este era un hombre ungido, pero él rechaza la misión. Porque la rebeldía intenta hacernos huir de la presencia de Dios, porque básicamente en la presencia de Dios Él habla, y cuando Él habla, ¿sabes para qué es? Para que le obedezcamos. Él no habla para informarte, y Él no siempre cuando habla te va a dar palabras como las que hay creyentes que por siglos quieren seguir recibiendo. Tú eres mi especial tesoro, tú eres mi tesorito, tú eres... Tenés que pasar a una etapa de tu vida donde querés escuchar otra cosa que no sean esas mismas salamerías de Dios. Que Dios las dice en algún momento de tu vida cuando vos lo necesitas por algún problema. Pero cuidado, cuando Dios habla es para confirmar una misión. Jonás manifiesta su rebeldía intentando justificar con argumentos mentales mi posición, de tal manera de anestesiar mi conciencia y dormir tranquilo. El rebelde no necesariamente tiene que tomar pastilla para dormir, duerme tranquilo. Fíjate lo que dice el versículo 5 de Jonás capítulo 1. Jonás 1, verso 5. Esto es algo, cuando yo lo leí, una cosa rara. Los marineros que creían en cualquier dios, eran politeístas, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Claro, hermano. El rebelde trata de justificar con argumentos su vida, de tal manera de decir, estoy desobedeciendo, pero está bien que desobedezca. Y se autoconvence de que está haciendo las cosas bien cuando las está haciendo mal,
y llega un momento en que cauteriza su conciencia. Esto es tremendo. Él se fue a dormir, los otros tiraban los enseres, clamaban cada uno a su Dios, a los botes, nos hundimos. Este dormía. Y mi hermano, mi hermana, el estado espiritual de gran parte de la iglesia en la Argentina no es que esté enferma, no es que esté pútrida, no es que esté en pecado, sino que está dormida. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios no da un mensaje profético de condenación, sino dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque el que está dormido necesita luz, como la necesitaba Jonás. La rebeldía no le hace perder, en cuarto lugar, a Jonás ni su identidad, ni su profesión de fe, ni su discernimiento espiritual. Fíjate en el capítulo 1, versos 9 al 12. Ya la tormenta estaba avanzada, ya la situación estaba difícil. Y cuando lo ven a Jonás, los marineros le preguntan: ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu oficio? ¿A qué te dedicás? Y miren lo que le responde Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y miren Jonás en el verso 12 qué discernimiento que tenía. Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Vos podés tener identidad, sabés que sos evangélico, decís que temer a Dios, tener una Biblia, ir a los cultos, diezmar, discernir espiritualmente y sobre todo seguir siendo rebelde. Claro, porque muchos dicen: no, eso es un rebelde, porque no conoce a Dios, no quiere aceptar a Cristo. No, cuando el Señor llama a alguien rebelde, no le llama a los paganos, le llama a su pueblo. A su pueblo. La rebeldía cristiana en su estado más pútrido no necesariamente es convertirse en un apóstata de la fe, sino que manteniendo la fe, querer adaptar el mandato y la palabra de Dios a nuestros propios pareceres, a nuestros propios egos exaltados, tratando de justificarnos permanentemente con argumentos carnales que, como en el caso de Jonás, nos hagan dormir tranquilos con nuestras conciencias autoengañadas y cauterizadas por argumentos contrarios a la cruz de Cristo y a la verdad de Dios. Por eso se fue a dormir. Él tenía cauterizada su conciencia. Él, cuando escuchó la voz de Dios, dice: no, yo esto no lo hago. La gente de Nínive es mala. O esto no lo hago, como vamos a ver el domingo que viene, porque yo sé que si predico y tengo éxito, el Dios a quien sirvo no le va a hacer nada, porque los va a perdonar. Y él, por nacionalismo, por vaya a saber qué cosa, agarró y tomó la decisión de cauterizar su conciencia y decir: está bien lo que estoy haciendo. No me importa lo que diga Dios, está bien lo que estoy haciendo. Y cauterizan su conciencia y duermen tranquilos, engañados, enceguecidos por el pecado, pero con la tranquilidad de saber de que lo que yo creo es más importante que lo que dice Dios. ¿Saben cómo opera la conciencia cauterizada? Opera como la historia de ese perrito. Es una vieja historia. De un pastor que va a visitar a una hermana que había quedado viuda. Él estaba con la familia. Y cuando llega el pastor la primera vez, ve un perrito chiquitito de estos simpáticos, de estos que dicen: cuidado con el perro, pero no es porque te muerde, sino para que vos no lo pises, para que vos no lo... Chiquitito el perro. Y resulta que el pastor, cuando la visitó la primera vez, se dio cuenta que el perro iba de aquí para allá, saltaba, pero nunca ladraba. No ladraba nunca. Alguien golpeó la puerta, el perro no ladraba, corría, iba para aquí, iba para atrás. La visita por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, y ya la cuarta o quinta vez que la visitó,
Le llamaba muchísimo la atención a este pastor que este perrito nunca ladraba. Y se animó y le preguntó: hermana, mire, me llama la atención su perrito. Ah, sí, ¿por qué? Porque no ladra, nunca ladra. Ah, dice la hermana, eso tiene su explicación. ¿Cuál es la explicación? La anterior dueña era una mujer enferma mentalmente y tenía un palo largo, y cada vez que el perrito ladraba, ¡pah!, le pegaba en la cabeza. Por cualquier cuestión que ladraba, esta mujer enferma de los nervios agarraba y le pegaba en la cabeza, y el perrito salía ladrando. Un día se muere, se la lleva a la presencia del Señor esta mujer enferma, y que no la largue, por favor. Y el perrito va a la casa de la hermana esta. Y esta hermana era puro corazón, pura bondad, pero resulta que el perro se había acostumbrado a no ladrar. Y antes que le peguen, tomó la decisión: no ladró más. Y aunque ya no estaba bajo amenaza, aunque ya tenía un nuevo dueño, aunque ya no tenía alguien que con un palo le iba a amenazar o le iba a hacer mal, aún así seguía sin ladrar. Eso ocurre con aquellos que tienen la conciencia cauterizada. Ahora vengo a decirte en el nombre de Jesús que antes que Jesucristo retorne, comienza un proceso absolutamente del Espíritu, donde se comienzan a romper las conciencias cauterizadas. Y la luz de Dios va a llegar a cada uno de los corazones. La luz de Dios va a llegar a cada uno de aquellos que hoy están bajo la ceguera de la actitud de rebeldía. Porque la rebeldía no es otra cosa, hermano, que un estado de ceguera. El Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y ese proceso muchas veces avanza en el cuerpo de Cristo de tal manera, de tal forma, que produce rebeldía. El ejemplo más claro que tenemos de rebeldía, o uno de los más claros, es el del rey Saúl. El rey Saúl es conocido allí en 1 Samuel capítulo 15, no lo busquen el pasaje, se los voy a describir, como alguien que finalmente se aparta de la unción porque entra en un estado de rebeldía. Escucha bien lo que te voy a decir. Rebeldía es no hacer lo que Dios le mandó hacer. El Señor le dijo por intermedio de Samuel a Saúl: destruí a todos los amalecitas, niños, jóvenes, ancianos, bueyes, animales, todo, absolutamente todo. Pero Saúl dijo: ¿para qué? El problema de Saúl no fue después. El problema es que cuando el Señor le da la palabra a Saúl, Saúl ya tenía en su corazón el germen de la rebeldía para no hacer lo que Dios le mandó a hacer. En segundo lugar, Saúl arregló creativamente lo que Dios le mandó a hacer. Matá a todos. ¿Sabes qué hace? Toma al rey de Amalek y lo deja con vida. ¿Saben por qué? Porque eso era de onda, como dicen los chicos. Eso era bueno, eso era bien visto. Que un rey ganador tome preso al rey vencido y lo mantengan con vida era algo muy lindo para la cultura, para la sociedad, para el pueblo, pero no para Dios. Dios había dicho: matalo. Por eso es que cuando viene Samuel, enojado con Saúl, porque Samuel quería a Saúl, le dice: ¿qué hiciste? Y Saúl se intenta defender diciendo: no, yo cumplí la palabra. Y lo ve al rey de Amalek: si cumpliste, ¿por qué está con vida este rey? Y dice la palabra de Dios que el propio Samuel agarra la espada y le corta la cabeza al rey de Amalek. ¿Por qué? Porque Samuel sí sabía lo que era cumplir la palabra de Dios. Sin chistar, sin preguntar. ¿Sabes por qué muchas veces estamos en circunstancias como la de Jonás? Porque queremos arreglar algo creativo. Y el tema no es lo creativo. Dios te da creatividad para un montón de cosas, que Él te da la libertad para que lo hagas. Pero cuando vos recibís una palabra del Señor, mucho cuidado con ser creativo. Tenés que ser obediente. En tercer lugar, a mi criterio, lo peor: justificar la rebeldía
con actos religiosos que Dios nunca mandó a realizar. ¿Cuál era la orden? Matá a todos los animales. ¿Qué hace Saúl? No, a estos animales no los voy a matar porque se me ocurrió hacer un culto. Voy a consagrar esto como holocausto al Señor. Dios no le había pedido culto. Dios no le había pedido holocausto. Dios le había pedido a través de su palabra que mate todo. Ahora, mi hermano, mi hermana, si la rebeldía fuera como cualquier otro pecado, yo no gastaría un mensaje de los que tengo que dar por este tema. Pero la rebeldía es peor que cualquier pecado. Y te voy a explicar por qué. Por lo que dice la palabra. Y ahora sí vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 al 23. Samuel lo reta, puntualmente lo reta a Saúl por lo que había hecho. Y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión o la rebeldía. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Pecado de adivinación. Y esto tiene una sencilla explicación. El Señor había en su palabra prohibido las prácticas de la adivinación. El Señor había puesto un límite al ocultismo. El Señor había colocado una palabra allí en el capítulo 19 de Levítico, que no te vas a dar a los adivinos ni practicaréis la adivinación, porque eso pertenece al mundo del oculto bajo un gobierno espiritual contrario al de Dios. Cuando llegaste al Evangelio, y si todavía no lo hicieron, estamos a tiempo de hacerlo, es necesario que tú ya renuncies a cualquier influencia de ocultismo en tu vida, porque Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para sus hijos. El pecado de adivinación es el pecado de desobedecer a Dios y ponernos bajo un gobierno espiritual de maldad que trata de estar gobernando nuestras vidas bajo los efectos del temor espiritual producido por un demonio que trabaja con mentira en nuestra vida. Es una sencilla ejercicio. ¿Quién tiene un paraguas? Seguro que un hermano discierno que alguien trajo un paraguas. Gracias. Lo podés abrir porque no sé. Yo en este momento estoy desafiando un principio espiritual que muchos de los que están acá están todavía creyendo. ¿Por qué? Porque a muchos creyentes, inclusive gente con muchos años creyentes, todavía están creyendo que si uno abre un paraguas en un lugar cerrado, ¿qué cosa? Trae mala suerte. Pero lo creíste durante 40 años. ¿Por qué? Porque la superstición es el espíritu que trabaja sobre el temor infundado, y aunque sea infundado, ese temor es real. Por eso que hay gente que no sale de su casa, sino busca en la Nueva Provincia o en cualquier diario. ¿Qué estoy haciendo yo con esto todavía? No busquen, gracias, no busquen cualquier diario. ¿Qué me dice el horóscopo? Si naciste en marzo y vas a hacer un viaje a larga distancia, fíjate el estado de tu neumático. Eso lo tenés que hacer porque tenés cerebro en la cabeza. No porque haya nacido en marzo, ni en febrero, ni en diciembre. Pero ¿cuánta gente hoy depende de eso? ¿Por qué? Porque es un poder espiritual. Los adivinos trabajan con un poder espiritual. Ahora, es elemental, ningún creyente con dedo de frente puede discutir eso.
Pero todavía estamos discutiendo la rebeldía en la iglesia. Todavía seguimos premiando a los rebeldes. Todavía le decimos a los rebeldes que en realidad son creativos, cuando en realidad son rebeldes. Todavía valoramos espiritualmente a los que se oponen a cualquier nivel de autoridad, haciéndoles creer que ellos sí la tienen clara y no son como ovejitas sumisas. Quiero decirte en el nombre de Jesús que en esta noche, delante de la presencia de Él, vos podés renunciar a la rebeldía. Porque la rebeldía en la Biblia es como el pecado de adivinación. Es más, otras versiones que no son la Reina Valera directamente dicen: la rebeldía es adivinación. Y no es necesario consultar a los brujos, ni que te tiren las cartas, ni que leas el horóscopo. Sencillamente, hacé como Jonás y vas a estar habilitando un pecado. Ya no en tu vida. La tormenta, ¿sobre quién vino? Sobre todo el barco. No fue que a Jonás le agarró una lepra solamente a él. Un creyente con mentalidad individualista, ¿sabe lo que hace? Dice: no, era Jonás que tendría que haber Dios castigado. ¿Pero qué tenía que ver el otro barco? No, porque él formaba parte. Él había pagado para viajar a Tarsis, formaba parte de un proyecto. Mi hermano, aunque tengamos todos en la congregación el 90% gente sumisa, pero hay un 10% de rebeldes, eso es suficiente. ¿Para qué? Para que la adivinación moleste. Y Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y le agrego, sin adivinación. Sin influencia de espíritus que quieren controlar a otros. Por eso es que el Señor, cuando le habló a su pueblo, le habló con estas palabras. Yo no sé si alguna vez leíste el libro de Ezequiel. Te lo recomiendo que lo leas, el profeta Ezequiel. Pero Ezequiel en el capítulo 12, verso 2, cuando se tiene que referir al pueblo, no le dice mi especial tesoro. No le dice mis chiquititos, mis amaditos. Mira lo que le dice: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Ahora, si vos atás esto, hermano, por favor entendé, si atás esta palabra al versículo 2, al Salmo 115, cuando el salmista habla claramente de cómo era el espíritu de los que seguían a otros dioses, esto es lo mismo. En el capítulo 17, verso 12 dice: di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Dílese aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey, a sus príncipes, se los llevó consigo a Babilonia. Y después sigue explicando a esto. Pero ¿cómo le llama? Casa rebelde. ¿Por qué? Porque no los ama. No, porque le está diciendo: cambien, modifiquen su actitud. Es necesario, mi hermano, mi hermana, que le prestemos atención a la señal de Jonás. Porque si bien después vamos a ver la manifiesta, el obrar de Dios, el milagro, la señal concluida, Dios tuvo que trabajar de una manera especial con alguien que, siendo ungido, siendo profeta, siendo llamado por Dios, siendo identificable en el pueblo, siendo temeroso de Dios, teniendo capacidad de discernir lo que ocurría alrededor de él, seguía siendo un hombre y una mujer rebelde. Yo quiero decirte que con sencillez y humildad de corazón quiero entrar en una etapa en mi servicio y en mi ministerio que ya no quiero negociar más con rebeldes. Los gobiernos de las superpotencias, cada vez que hay actos terroristas, y lo podés ver en los medios de comunicación, tienen un eslogan, tienen un cliché,
tienen un protocolo de acción. ¿Y saben cómo es el protocolo de acción? No negociamos con terroristas. Porque si negociaran con terroristas o si negociaran con rebeldes, ¿sabés qué ocurriría? Se sujetarían al espíritu de la adivinación. Se sujetarían, ¿sabés qué, mi hermano? A la manipulación y al control que quiere ejercer el manipulador. Y en esta hora crucial de la historia de la humanidad y de la historia de la fe cristiana, Dios quiere levantar una iglesia que supere el estado de Jonás. Tranquilidad, pueblo de Dios, la historia de Jonás termina bien. Pero es necesario que entendamos que hay que trabajar con esto. Hay que dejar de lado, mi hermano, mi posición. Hay que dejar de lado mi idea de lo que tiene que ser la obediencia. Hay que llegar a la casa de Dios en un culto como este o en cualquier instancia con un corazón dispuesto a que Dios nos hable. Hay que dejar de huir de la presencia de Dios, porque lo más lamentable es que en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que inclusive viene, está presente acá, pero su espíritu está huyendo de la presencia de Dios. Porque en definitiva saben que si se meten en la presencia de Dios, Dios le va a hablar. Y lo que Dios le va a decir no va a ir en contra de lo que ya te dijo. Hay creyentes que muchas veces me han dicho, hasta con molestia: pastor, yo no sé, pero a mí Dios no me habla. Y más de una vez estoy tentado de decirles: ¿sabes por qué no te habla? Porque las veces que te habló, fuiste rebelde. A Jonás le habló 2 veces, pero no dice que fueron 3, 4. Hay creyentes que Dios le habló ya media docena de veces, superó en el 300% del índice Jonás, el INDEC de Jonás. Y siguen sin obedecer. ¿Sabés qué nos dijo el Señor a nosotros? Lo mismo que le dice a todas las iglesias. Toda autoridad me es dada, dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Yo aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabés por qué los hermanos de Puan, cuántos son? 4 más 2, 6, 7 pastores. 7 pastores. En Puan, en Pigüé, en la zona esa que la han maldecido, han hablado todo. ¿Sabés por qué están haciendo esto? ¿Y por qué es la onda? No, no es porque la onda, porque Dios le dio una palabra. ¿En dónde? ¿Qué profeta de Centroamérica se la dio? No, no hizo falta. Ya estaba una palabra en la Biblia. Que anuncien el Evangelio. Y que lo hagan con un espíritu de unidad. Y que lo hagan sin que nadie se exalte sobre el otro. ¿Para qué? Para que Cristo sea exaltado. Y de esa manera se cumple la gran comisión. Lo peor que te puede pasar es que sigas en el cuerpo de Cristo con el espíritu de Saúl, creyendo que estás obedeciendo a un Dios al que le estás siendo rebelde. ¿Por qué? Porque Dios ya habló. Porque Dios ya se manifestó, porque Dios ya dijo lo que tenía que decir. Y me animo a creer que muy difícilmente te diga algo nuevo si lo que ya te dijo todavía no lo hiciste. ¿Cuántas veces te dijo que perdonaras a tu hermano? La pregunta es: ¿lo perdonaste? ¿Cuántas veces te dijo que estés intercediendo a favor de otro que está en necesidad? ¿Lo hiciste? Empecé a evaluar lo que ya te dijo y no hiciste. Y después de hacerlo vas a estar en condiciones de agarrar y decirle: háblame, Señor. Jonás no era Isaías. Jonás no dijo: heme aquí, envíame a mí. No, al contrario, le dan una orden y el tipo se raja para el otro lado. Pero aún así era el hombre que tenía a Dios preparado
para manifestar, como vamos a ver el domingo que viene, uno de los avivamientos más gloriosos, más grandes, más impresionantes que hubo en todos los tiempos, en Nínive. Y déjame decir esto para los estudiantes de la Biblia. Yo soy de los que creo que lo de Jonás fue histórico, o sea, sucedió. A mí no me vengan a correr con que no hay evidencia de que había un pez tan grande para que se meta Jonás dentro del pez. Escuchame, esta semana en Mendoza descubrieron un dinosaurio que pesa algo más de lo que pesa vos. No va a haber un pez grande que pueda consumir y que pueda tragarse a Tomás a Jonás, perdón, como se lo tragó. Me dijo una vez un erudito de la Biblia, no lo masticó, y si el pez era como muchos creyentes y amigos míos que yo conozco, no mastican cuando comen. Yo estoy en esa línea. ¿Quién sabe si alguna vez no tendré a un Jonás? Yo creo que Jonás existió. Yo creo que Jesús no habló de Jonás como una canción que le enseñamos a los niños para el pasatiempo, no existió. Pero la gloria de Dios se quiere manifestar cuando el pueblo comprenda que Dios no quiere llamarlos más casa rebelde como en la época de Ezequiel, sino un pueblo obediente. Dios me dice eso, lo voy a hacer. ¿Querés gloria de Dios en tu vida? Obedece. ¿Qué pasa que si no obedezco? Venite el domingo que viene y lo vamos a meditar juntos. Porque aún en la disciplina y en la corrección de Dios hay gloria. Pero la disciplina y la corrección es para que no vuelvas a pensar o a creer que vos vas a poder desarrollar tu fe como se te da la real gana. Si querés vivir tu fe con gloria de Dios, vas a tener que ser obediente, no rebelde. No agregues nada. Voy a hacer esto para Dios. ¿Te lo pidió Dios? Voy a hacer un culto, voy a hacer holocausto. ¿Te lo pidió Dios? Porque Dios en este tiempo quiere pulir a su pueblo para que pueda ser un pueblo que muestre su gloria. Si todavía está flojo en la doctrina del señorío de Cristo, volví a la Biblia y estudia lo que es el señorío de Cristo. Porque sin señorío tampoco hay salvación. Yo te invito a que allí donde estás por un instante, mi hermano, mi hermana, cierres tus ojos. Yo no quiero asustar a nadie con lo que voy a decir, pero quiero invitarte adelante de la presencia del Señor que intercedamos, porque yo quiero en el nombre de Jesús que Él, no yo, Él, pero a través nuestro, esté rompiendo la hechicería, la brujería, la adivinación que provoca la rebeldía. Nuestras culturas latinoamericanas están llenas de adivinación, hechicería, brujería. Porque vaya a saber por qué no soy un especialista, ni sociólogo, ni político, ni analista, para darme cuenta que en nuestros pueblos latinoamericanos hay muchísima, pero muchísima rebelión. Muchísima. Pero este no sería un problema, entendeme bien. El problema no está en la rebelión de los de afuera, de los que no conocen al Señor. Es más, la Escritura nos dice que nosotros, antes de conocer al Señor, vivíamos en el sistema de la rebeldía. Vivíamos ajenos a la gracia de Dios, al amor de Dios. Pero el tema no es afuera, el tema es adentro. Obedecer es mejor que los sacrificios. Vos fomentás más y más idolatría cuando tenés un corazón como el de Saúl, desobediente, pero creés que podés arreglar esto con un culto semanal o con cierta disciplina al entregar a tiempo y con los mejores billetes tu diezmo. Eso está muy bien, pero no te confundas, por favor. Obedecer es mejor que los sacrificios. Que no vas a entender muchas cosas que Dios te manda a hacer, por supuesto que sí. Yo doy testimonio de eso. Hay cosas que tu lógica te va a decir que no. O como Jonás, no
no lo voy a hacer. Pero esta es la noche, mi hermano, mi hermana, que podamos poner esto delante de la presencia del Señor. Le estoy hablando en este lugar a personas que son hijos de Dios, hijas de Dios, lavados por la sangre de Jesucristo. Entendé bien, no está tu salvación en juego en este punto. Por favor, la salvación es por gracia, pero lo que sí está en juego son las concreciones de las bendiciones que todavía no se manifestaron en tu vida porque seguís con una actitud rebelde. Jonás es el caso de las personas que aún en rebeldía Dios actuó en ellos y fueron protagonistas de un avivamiento. Las cosas que Dios puede llamarte a ser protagonista con tu vida si estás dispuesto, dispuesta a romper con cualquier nivel de rebeldía. Siempre lo digo y lo voy a repetir, vos tenés que tener mucho cuidado cuando llegás a un culto como este o cualquier culto acá y en cualquier lugar y empezás a cantar cosas con tu boca, porque Dios acepta tu adoración, pero durante la semana te va a probar si lo que acabas de cantar es cierto. Me muero de amor por ti, cantamos hace un rato. Es cierto. O a cualquier otra cosa más que a Dios. Porque pese a la rebeldía que tenía, Jonás dijo, me muero de amor por ti. Él le dijo a los marineros, tíreme a mí al mar, Y no sabían que había un gran pez. Ahora estaba bravo. Y Jonás dijo eso porque sabía que había desobedecido y porque sabía que lo que le estaba pasando al barco era por culpa suya. No se lavó la mano, no fue como tantos creyentes irresponsables que siguen siendo los que se lavan las manos de los problemas que ocurren. Otro tiene la culpa. Yo duermo tranquilo. Sí, dormís tranquilo como Jonás. Pero esta noche, querido, querida, es la noche en que el Señor te dice, salí de la rebeldía. Quizás no has hecho cosas terribles con respecto a la rebeldía, pero ¿qué hay rebeldía? Rebeldía instalada en tu corazón. Hay rebeldía que venís arrastrando hace un montón de tiempo, pero hoy el Espíritu te hizo ver que el Señor quiere que seas obediente. No con la palabra de un pastor, que seas obediente con lo que Dios te dice. Por eso en esta noche yo quiero decirte lo que dijo Jesús. No va a haber otra señal que no sea la señal de Jonás. Jonás no solamente fue una señal para su generación, sino que fue una señal para la mía. Y yo en esta noche no te quiero ni avergonzar, ni ridiculizar, ni carnalmente molestarte, pero no puedo desobedecer al Señor que me impulsa por su Espíritu a hacerte una invitación que es de amor, no de vergüenza, de amor. Y la invitación en esta noche es a dejar la rebeldía, a abandonar la rebeldía. Quizás no tuviste la mala intención, pensabas que siendo un poquito rebelde, haciendo un poco de lo mío en combinación con lo de Dios, hay un lindo cóctel. Pero hoy viene un Dios de amor que te ama con amor eterno a decirte, no hagas ningún cóctel, solamente sé obediente, porque la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que tu creatividad. La obediencia es mejor que tus ajustes. La obediencia es mejor que tus armamentos religiosos. Lo que armes religiosamente, mucho mejor la obediencia. Escuchás una palabra por parte del Señor, querés mayores niveles de unción. Obedece, 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 obedece. A Él obedece, no a mí, a Él. Y si lo que te dice un siervo, un pastor, alguien ungido, es lo que dice la palabra de Dios, doble razón para que te sumerjas en una corriente de obediencia para ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Este altar está abierto. Como siempre te lo digo y lo voy a insistir, no me interesa que sean 1, 30 o 50, pero este altar está abierto para los que quieren decirle hoy al Señor, Señor, salgo de mi rebeldía, salgo de mis actitudes rebeldes.
Si es así, mientras seguimos en este estado de oración, salí de tu lugar y vení aquí inmediatamente. Porque el Señor de toda gracia es el que va a estar actuando en tu vida, como actuó en la vida de Jonás. El Señor no quiere que pases por pruebas difíciles, ni dolorosas, ni terribles. El Señor te ama con amor eterno, pero quiere que tomes decisiones delante de su presencia. Mientras seguimos orando, yo les pido a los que no van a estar pasando, por favor, que oren. Pero aquellos que sienten de parte del Señor esto, vengan aquí adelante. Quien está haciendo esta invitación no es alguien que siempre obedeció, que fue muchas veces rebelde, y aún en áreas de mi vida donde todavía el Señor está luchando. Pero yo sé perfectamente bien que Él va a vencer por su gracia, por su gloria, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Yo te invito, hermano, hermana, que allí donde estás, si estás llegando aquí a este altar, tengas un tiempo de encuentro con el Señor. Le ofrezcas tu vida, le digas: Señor, quiero obedecerte. Quiero obedecerte. Yo no necesito indagar. Nadie aquí necesita indagar en qué áreas de tu vida has sido rebelde. Porque Dios, que está aquí presente, su Espíritu está presente, ya lo conoce, ya lo sabe. Si el Señor te lo reveló a vos es porque algo también el Señor colocó. Presentate delante de Él. Decirle: Señor, te quiero obedecer, no te quiero cuestionar más. Quiero verdaderamente hacer lo que tu palabra dice. No quiero huir de tu presencia. No quiero huir de tu presencia. Quiero vivir en tu presencia. Dios quiere levantar una generación que no tenga el arte de huir, sino el arte de involucrarse en su presencia de tal manera, de tal forma, con tal intensidad, que verdaderamente vea la mano y la gloria de Dios. Quizás hace algunos años Dios te dijo una palabra muy puntual. Vos no tenés duda, fue Dios que hablaba. Pero hiciste como Jonás, huiste para otro lado. Pero ese Dios que te habló no te abandonó, no te dejó lejos. No te hizo la cruz, no te censuró. Ese Dios te sigue amando. Pero quiere pedirte que dejes todo nivel de rebeldía para que tengas un corazón obediente frente a Él. Tómate un tiempo allí donde estás, mi hermano, mi hermana. Deja que el Espíritu del Señor sea el que directamente ministre sobre tu espíritu. Deja que el Espíritu del Señor te haga ver en este tiempo y en esta hora qué áreas de tu vida han sido endurecidas por la ceguera. Has descansado como Jonás, has dormido tranquilo pensando: no, esto está bien. Pero en esta hora el Espíritu de Dios, no la predicación de un pastor, sino el Espíritu de Dios te va mostrando, querido, querida, te va mostrando aquellas áreas que quiere trabajar sobre ti. Porque te ama con amor eterno, porque te ama con amor eterno, porque te ama con amor eterno.